con nosotros. Hace algún tiempo, ya hace varios años, estuve en una comunidad en la costa norte, allá por La Mosquitia, que es un pueblo que se llama Palacios. Y una gente allí me dieron un tour del pueblo y me llevaron al cementerio. Y en el cementerio me decían con mucho orgullo que allí estaba el pirata Henry Morgan, que había sido un pirata que hizo desastres aquí en el Caribe, pero que allí había muerto y que lo habían enterrado ahí. Y no, efectivamente había una lápida ahí que decía algo de Henry Morgan. Después busqué en el internet y me desmintieron eso, me dijeron que no lo habían enterrado ahí, que lo enterraron en otro lado. Pero bueno, en realidad no importa dónde lo enterraron, porque me imagino que no tuvo cristiana sepultura, porque era un hombre bastante malo. Pero lo interesante y que nos atañe hoy es que Jesús, la tumba de Jesús está vacía, porque Jesús resucitó y no la ocupa, no ocupa la tumba ya. Y lo interesante es que la ocupó por muy poco tiempo, porque lo enterraron, pero de ahí salió a una vida nueva. La historia que hemos leído es muy familiar. Cristo había sido crucificado, su cuerpo había sido colocado en la tumba de José de Arimatea. Los judíos habían demandado que se pusieran guardias en la tumba para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo. Pero cuando vinieron las mujeres a ver el cuerpo, se dieron cuenta que no estaba allí. Un ángel se les apareció y les dijo que Jesús no estaba allí, porque había resucitado. Le dijo que le dieran la buena noticia a los discípulos. Bueno, yo me pongo a pensar, ¿para qué pusieron guardias a esa gente ahí? Yo preferiría estar cuidado por guardias mientras yo esté vivo, pero ya muerto, ¿qué van a hacer conmigo, no? Y ya pueden ir a ver mi tumba, hermano, ya está hecha. No estoy ahí todavía, pero ya está hecha. Si vienen al cementerio, vayan a la izquierda y sigan caminito y van a ver familia Caudil. Y ya Van y yo hicimos preparativos para los dos, que espero que sea el mismo día, porque no quiero separarme de ella, ni ella quiere separarse de mí, así que, pero no les voy a pedir que oren por eso, hermano. Pero hermanos, hay varias cosas que quiero que comprendamos acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y hay tres cosas que yo quiero que miremos. Primero, que el Cristo resucitado confirma todo lo que Jesús dijo que era. Segundo, que el Cristo resucitado nos asegura nuestra propia resurrección. Y tercero, que el Cristo resucitado permite su presencia constante en nuestras vidas. Entonces, está en el boletín que les tocó como familia, está el bosquejo, no tienen que apuntar el bosquejo. Pero vamos a mirarlo punto por punto. Primero, que el Cristo resucitado confirma todo lo que Jesús dijo que era. Jesús había prometido a sus discípulos
que resucitaría al tercer día. Yo no me había dado cuenta de esto, pero él lo dijo. Miren, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces yo no entiendo por qué le era tan difícil a los discípulos absorber el hecho de que ya Jesús le había dicho que voy a ser muerto, pero voy a resucitar, y les dijo hasta al tercer día. Así que está en la palabra de Dios. El Cristo resucitado confirma todo lo que Jesús dijo que era. Van y yo estábamos hablando acerca de este hecho, y hay todavía está vivo, un abogado que se llamaba de apellido Strobel, y este abogado era ateo y él negaba completamente la existencia siquiera de Jesús, o sea, no quería saber nada. Pero la esposa, por una serie de eventos, ella llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Y él se puso furioso, esto es horrible lo que tú estás haciendo. Y entonces esto fue lo que él le prometió, le dijo, yo voy a hacer una investigación, porque era un abogado muy capaz. Yo voy a hacer una investigación, y si yo puedo demostrar que la resurrección de Cristo era una imposibilidad, jaque mate, ¿no? Como dicen en ajedrez. Ahí no vas a tener salida. Y él se dedicó 2 años a hacer una investigación, hasta que él mismo, al poner todos sus papeles, todas sus notas en una pared, así lo puso, y se puso a ver cada resultado de la investigación que había hecho, llegó él mismo a la conclusión de que la resurrección de Jesús no se puede discutir, es un evento histórico. Hay una película que se hizo basado en esta historia. Esa historia es verídica, hermano, eso no es un invento. Y se llama El caso de Cristo. El caso de Cristo. Entonces, yo estaba pensando, Pastor Oscar, que sería bueno que lo vieran los jóvenes mayores primero, y después lo veríamos toda la congregación en algún momento, porque vale la pena. Vale la pena. Si su fe está un poquito titubeando por el asunto de la resurrección, es muy convincente esa película, porque nos dice exactamente cómo lo hizo. Había en los Estados Unidos, a pesar de que este varón era húngaro, no era americano, pero él se hizo famoso. Houdini, seguro que algunos de ustedes han escuchado acerca de Houdini. Y Houdini era un tipo que se había especializado en zafarse de cualquier forma que lo amarraran. Si lo amarraban con cadenas, si lo amarraban, y entonces él en un momento lo tiraron en agua, y se zafó de todas esas cadenas y de todas esas sogas y todo lo que tenía, se zafó y salió. Y él decía, las proezas de él no es lo que quiero resaltar, sino él decía, cuando yo me muera, yo voy a investigar a ver si es posible regresar, y les voy a contar cómo estuvo.
Bueno, nunca regresó. Se murió como todos los demás y nunca regresó. Bueno, él prometió antes de morir que si había alguna manera de regresar o resucitar, que él lo haría. Sin embargo, no lo pudo hacer. Jesús, sin embargo, lo prometió y cumplió. Entonces no hay discusión ahí, porque lo prometió, que voy a resucitar al tercer día, y regresó al tercer día. Bueno, a mí me llama la atención que las autoridades pusieron guardias en la tumba con la finalidad de evitar lo que ellos le llamaban un segundo fraude. El primero, según ellos, era que Jesús se llamaba el Mesías, y el segundo era decir que había resucitado. Y entonces, qué extraño que las autoridades pongan guardias sobre un cadáver. Entonces, de alguna manera ellos sospechaban que algo estaba por pasar que ellos no entendían. Y bueno, es extraño que las autoridades pongan soldados a vigilar un cadáver. Pero pienso yo que a los muertos no hay que vigilarlos, hermano. A quien hay que vigilar es a los vivos. Y bueno, esto es una historia que hoy 2 personas tenían que pasar por un cementerio de noche. Y uno dijo, oye, ¿no te da miedo caminar en medio de los muertos? Y el otro respondió, no, a los muertos yo no le tengo miedo. A los que le tengo miedo son a los vivos. Bueno, la resurrección subrayó que quien decía Jesús que era cierto. Una cosa es decir yo soy el Hijo de Dios, porque eso lo puede decir cualquiera de nosotros. Pero otra es verdaderamente resucitar de los muertos. Bueno, vamos a ver la segunda cosa que queremos ver, y es el Cristo resucitado nos asegura nuestra propia resurrección. Todos tenemos cierto temor a la muerte. No me discutan eso, hermanos, porque ninguno de ustedes está seguro. Cuando le hablan de los muertos y que usted se va a morir, no nos gusta que hablemos. Y a veces hasta tememos ir a un velorio porque... Y bueno, yo me río porque en Cuba hay un pueblo que se llama Vueltas, y la gente de Vueltas son muy cuenteras. Y estuvo con nosotros una familia que eran de Vueltas cuando vivíamos en Panamá, estuvieron con nosotros como unas 6 semanas y nos echaban cuentos de Vueltas, pues los cuentos de allá del pueblo de Vueltas. Pero uno de los cuentos es que estaban velando un muerto y en Cuba también tiene que haber café en los velorios, ¿no? Eso es de rigor. Y entonces, según el cuento, cuando entraron con el café, el muerto dijo, ajá, ¿y mi café? Pero esos son cuentos de los pueblos, ¿no? Pero había muchos otros cuentos ahí también interesantes. Pero miren, dice la palabra de Dios, ¿dónde está? Miren bien lo que está preguntando el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está aquello que te está pinchando y te está molestando? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado.
resucitado. Tenemos esa confianza, hermanos. Jesús le dijo a María, ¿se acuerdan cuando María y Marta estaban tristes porque se había muerto su hermano Lázaro? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la promesa entonces? Al creyente. Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y eso es palabra de Dios. Y ustedes pueden ir a cualquier cementerio, inclusive el nuestro aquí en Latillo, pero en cualquier cementerio usted va a ver alguna tumba donde este versículo está en una lápida, tallado allí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, entonces, para nosotros es claro lo que nos dice la palabra de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa promesa, hermanos, nosotros podemos estar tranquilos. La muerte, usted me verá el cadáver ahí, sin vida, pero ya la persona que ha puesto su fe en Cristo ha resucitado. Ya no está ahí, ya no está ahí. Desde el momento que se terminó la vida, de ahí resucita. Bueno, hay una historia y síganme la pista porque la historia tal vez es un poco complicada, pero ella tenía una Biblia que ella había tenido por muchos años, y la pobre Biblia estaba pero hecha pedazos. Y entonces ella le pidió a un hermano de la iglesia que trabajaba en ese tipo de cosas, le pidió ¿cómo se llama? Formatearan la Biblia otra vez, que la arreglaran, que la encuadernaran otra vez. Y entonces el varón aquel dijo, sí, no hay problema. Y se llevó aquella Biblia y la trajo, y la Biblia parecía ahora una nueva Biblia. Él había hecho un trabajo tan excelente en rehacer la Biblia, ese ejemplar. Y la mujer le dijo, no, yo no te pedí que me trajeras una nueva Biblia. Y él dijo, no, pero si esta es la Biblia que usted me entregó, y le enseñó donde ella había subrayado pasajes y todo. Y le dijo, esta es su Biblia. Ah, dijo ella, qué bonito, ¿no? Y se quedó muy contenta porque era la misma Biblia con un nuevo forro. Y yo pienso que esto ilustra un poco de cómo seremos nosotros cuando nos morimos, hermano. Entonces, yo pienso ser el mismo Heriberto, feo, corpulente, ¿no? Muy sabio. No, estoy bromeando, hermano. Pero pienso ser el mismo Heriberto que ustedes conocían aquí, pero reformado, hermanos. Ya sin pecado, ya en un ambiente nuevo. Yo me acuerdo cuando mi papá se murió, llegaron muchos cubanos allí al lugar donde lo estaban velando y después donde lo enterraron. Y yo me puse a pensar en mi viejo, pues, ¿cómo estará ahora? Y a él, el nombre Caudil, en realidad yo le di esa pronunciación para que la gente lo entendiera mejor pero en Cuba ellos le decían
Códil. Y entonces me puse a pensar, bueno, muchos pastores y hermanos hermanos cubanos, bautistas, que lucharon junto con mi papá por llevar el Evangelio a toda esa isla, muchos inclusive que estuvieron en la cárcel con él cuando lo metieron por el grave crimen de predicar el Evangelio, hermanos. Gracias a Dios que acá podemos predicar el Evangelio libremente, ¿no? Pero yo me puse a pensar, porque le decían Códil, y en el cielo se corrió la voz, ¡hey! Llegó Códil. Y vinieron corriendo toda esa gente a saludarlo. Bueno, esa es mi imaginación, hermano. Pero yo me lo imagino que sí lo recibieron con mucho cariño. La resurrección de Jesucristo derrotó finalmente a nuestro gran enemigo, la muerte. Y tenemos esa promesa, que no vamos a morir, porque resucitaremos. Y la resurrección de Cristo nos da esa promesa. Y vamos a ver el tercero, el Cristo resucitado permite su presencia constante en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Cuando decimos que Cristo mora ahora, cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, Él ahora mora en mí. Él ahora está en mí. Ahora yo ya no soy lo que era antes, sino ahora doy gracias porque Cristo vive en mí. Las mujeres abrazaron los pies, indicando que la resurrección era real y no que se sentía la presencia de Jesús en una forma espiritual. No, Jesús estaba allí, presente, en cuerpo. Bueno, los discípulos, me gusta mucho la historia de los discípulos que iban a Emaús. ¿Se acuerdan de esa historia? Los dos discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos estaban lamentando en su camino de todas las cosas que habían pasado. Y Jesús, el resucitado Jesús, se unió a ellos. Y les empezó a explicar a ellos. Pero no entienden ustedes que en la Escritura nos habla acerca de que el Mesías vendría y bueno, les explicó un montón de cosas. Y de repente cuando llegaron al lugar donde iban supuestamente a pasar la noche, Él partió el pan y cuando partió el pan ellos se dieron cuenta, pero si es Cristo. Y miren la expresión que ellos dijeron. Se hicieron la pregunta, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué precioso que nosotros podemos tener la seguridad de la presencia constante de Jesús en nuestras vidas. Lo podemos tener y vale la pena porque Dios puede hacer de nosotros algo nuevo con su presencia vivificante en nuestras vidas por el Cristo resucitado. Bueno, ¿cómo podemos resumir este mensaje? Resumen, la seguridad de la resurrección de Cristo nos permite vivir una vida victoriosa, porque está presente
y está presente en nuestras vidas. Y no es un invento, no es un invento que se lo han hecho los cristianos para tratar de cubrir un montón de cosas, no. La seguridad de la resurrección de Cristo nos permite vivir una vida victoriosa. Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Bueno, si no han leído la historia que se basa en eso, miren en su boletín. Cuando mi suegro, que ustedes tal vez se acuerdan de mi suegro Santiago, cuando ellos vivían en Chicago, él hacía trabajo misionero en gente de distintas étnicas, y en Chicago hay cualquier cantidad de grupos étnicos. Y entonces nosotros, Vani y yo y nuestros hijos, estábamos visitándolos justo en el día de resurrección. Y tuvimos el gran privilegio de ir a una iglesia rumana del país de Rumanía. Cristianos, evangélicos, bautistas de Rumanía. Y yo no podría explicarles a ustedes el fervor de aquellos hermanos. Y ellos, uno de ellos nos contó una anécdota, que él tenía un trabajo ahí en Chicago y su jefe le dijo: el domingo tienes que trabajar. Y él le dijo rotundamente a su jefe: no, señor. Si yo no le hice caso a aquellos dirigentes comunistas allá en Rumanía y yo adoraba a mi Señor, mucho menos aquí en los Estados Unidos yo voy a hacerle caso a usted y ir a trabajar cuando usted perfectamente está obligado a darme ese día. Y ya, se quedó callado el jefe y no le dijo más. La seguridad de la resurrección de Cristo nos permite vivir una vida victoriosa. Bueno, hay un himno que conocemos, que es un himno de día de resurrección. La tumba le enseñó, y dice el coro: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Pongámonos de pie y vamos a cantarlo, hermanos, este himno que nos inspira a tener esa convicción. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Se escapó Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios,
gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador.